Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos al tiempo de la cultura en TG7, como todos los martes. Hoy vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de rodajes, de documentales y de un trayecto Granada-Dakar. No es un rally, no es el famoso rally, pero tiene elementos de aventura, tiene elementos que realmente hacen que valga la pena conocer este viaje. Estamos con Agustín Nadur y estamos con Gustavo Gómez, que han rodado un documental que se llama A donde nos esperan. Cuenta una historia de dos personas que se aventuran en un viaje en un coche y cruzan al otro lado de África para llegar a Dakar, a Senegal. Es una historia de ida, una historia de vuelta. Nos acompañan esta noche, acaban de presentar un documental que lleva por título A donde nos esperan. Y bueno, dos viajeros, un coche, un móvil. Contarnos un poquito en qué consiste esta historia. Bueno, pues se trata de contar un viaje desde Granada a Dakar en un vehículo. Es un trayecto que, aunque parezca que no, lo realizan muchos cientos de personas, incluso miles, me atrevería a decir. Y en este caso es Agustín Nadur, un senegalés que lleva 17 años viviendo en Granada, como tantos emigrantes. Es un vecino más que le podemos ver comprando, tomando una cerveza. Una persona más. Un granadino. Un granadino. Un granadino además profesional que trabaja en Cáritas como encuadernador, encuaderna libros para la Alhambra. Un granadino. Y que le esperan, como a todos nos esperan, ¿no? Solo que a él le están esperando su familia en Dakar, la capital de Senegal. Entonces él se iba a marchar y dijimos, vamos a grabar ese periplo, ¿no? ¿Qué hace tanta gente? Y de esta manera ponemos rostro a las migraciones. Unas migraciones que el pasado año marcaron un récord mundial en la historia de la humanidad y que seguramente este año vuelvan a marcar otro récord mundial. Y bueno, pues en un coche, él y un amigo suyo pasan de Granada, pasan por toda Andalucía, llegan a Tarifa, van a Marruecos, Mauritania y llegan a su lugar de origen. Agustín está con nosotros, protagonista y a la vez realizador de algún modo del vídeo. Cuando te proponen la historia, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? ¿De hacer una película de mi viaje? No, en realidad pues, tenía planificado el viaje, el viaje porque pusimos una plataforma, Terangago, de la que ahora hablaremos, efectivamente, que dedica a facilitar movilidad. Entonces nos preguntaban sobre la ruta. Y la verdad que era un poco incómodo hablar de algo que tú no has realizado, proponer a la gente algo que tú no has hecho. Entonces, tú no lo habías hecho todavía, esa ruta en coche. Efectivamente. Entonces aproveché que mi mujer estaba a punto de dar a luz y ya cogí unos días de vacaciones para poder por lo menos llegar y asistir, ¿no? Asistir a mi mujer y participar de todo lo que el evento, ¿no? Y ya Gustavo me trincó, me trincó y me propuso esa idea maravillosa y yo encantado de la vida, pero lo gracioso es que la cámara no me dan bien. No me dan bien, así que me tuvieron que dar un curso acelerado, pero aceleradísimo. Y encantado de la vida. Porque cuando hablamos de cámara estamos hablando de las cámaras del móvil. Del móvil, sí, señor. Y además no era nada evidente, pero bueno, ya él y el técnico ya lo habían hablado, habían visto todo lo que se podía hacer, y ya te digo, ya me empezaron a instruirme, a explicarme un poco, y eso, pero fíjate, incluso con los nervios también de llegar a Dakar y participar. De hecho, cuando llegué ya había nacido mi hijo. O sea, y fíjate que al conductor le dije, tenemos que ir a toda pastilla. pero aún así. Pero también me dio tiempo también poder grabar, tomar algunas imágenes interesantes. Quizá no todo lo que a lo mejor quería tomar, ¿no? Pero sí pudimos tomar imágenes chulísimas, verdaderamente chulas, interesantes, y ya poquito a poco, y eso, ya
el estreno, de hecho, así lo demostró, ¿no? Así lo demostró. Porque hablábamos eso de la técnica del móvil, que quizá cada vez sorprende menos. Hace poquitos días se hablaba de una película que se había estrenado en Hollywood, rodada íntegramente con un móvil. A lo mejor nuestros compañeros cámara son reacios normalmente cuando se habla de que con un móvil se puede hacer, incluso graban con mayor calidad que los mamotretos de las cámaras grandes, pero a la hora de plantearte que iba a ser con un teléfono, con un celular, con un móvil, ¿de qué parte queda digamos, la parte técnica, es decir, tiene que tener una calidad determinada, tal, y de qué parte queda la historia real que se va a contar en ese documental? ¿Cómo es ese equilibrio, no? Sí, pues es verdad que es un equilibrio difícil y que no sabíamos si lo íbamos a conseguir, porque sí que queríamos que fuera una historia muy personal, es decir, que ellos con su móvil, además que es su herramienta, su puente con su cultura y con su familia, el móvil es algo muy natural para ellos, pero tenía que dar calidad suficiente para que la película fuera atractiva. Es decir, si es una suma de planos de un viaje y no están bien montados, ni dan calidad, ni hay sonido, pues eso no le va a interesar a nadie. Y lo que sí queríamos hacer era un documental que le interesara a cualquier persona. Intentamos subir del documental para ONGs o para colectivos sociales. Queremos que cuanta más personas vean el documental y les guste, más personas van a reflexionar sobre la inmigración. Entonces, el experimento era arriesgado y lo que sí que planteamos de principio en la producción era grabar parte de escenas y una historia paralela que se cuenta sobre un coro de inmigrantes que viven en Nantas, Almería, y la salida, o sea, la parte de Andalucía, la grabamos bien, aparte del móvil, teníamos un equipo audiovisual con sonido y bien. Que iba aquí a equilibrar lo que trajera Agustín, que no sabíamos lo que iba a traer. Porque había un guión, había algo... Sí, el guión estaba definido. Es verdad que nos fueron pasando muchas cosas que hubo que ir cambiando el guión a medida que nos pasaban cosas. Por poner un ejemplo, para la llegada de Agustín, que era el momento álgido del documental, contratamos a un cámara de Mali, un grandísimo profesional que trabaja para National Geographic, para BBC, para grandes televisiones. Y dijimos una jornada de grabación para su encuentro con la familia, con los amigos. Y bien, pues lo grabó. Agustín dice, tío, fenomenal, menudo cámara. Él a la vuelta de su viaje nos traía los archivos en un pendrive y ya está, era montarlo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al traerlo solo había un clip que valía? Es decir, nada más. Un clip que ha costado mucho dinero, pero que, bueno, al final nos vale y soporta bien parte de lo que queríamos contar. Pero claro, si hubiésemos tenido todos esos archivos habría sido mucho mejor, el final habría sido más apoteósico. Entonces hubo que cambiar el final y pensarlo de otra manera para que acabara arriba el documental. Entonces el documental sí que está equilibrado, creemos, en cuanto a esa visión personal de él, con cinematográficamente bien contado. Aparte de su móvil llevábamos una GoPro en el salpicadero del coche que grababa a las dos personas, pero que tampoco se pudo utilizar como habríamos pretendido al principio, porque a medida que Agustín y su compañero bajaban hacia el sur, la corrupción de la policía es mayor y a las personas que viajan les piden mucho peaje, ¿no? La propia policía, que es algo que sí que es para denunciar. Entonces llegó un momento en que ocultó la GoPro porque era todavía peor. Nosotros también, en principio, iba a ir acompañándoles en el viaje junto con otro cámara, pero por otra de las muchas cosas que nos pasó a una semana, con las vacunas tomadas, el billete de vuelta comprado, pues no pude ir y se fue. Entonces fue la aventura. Agustín toma el móvil, alea jactaes y a ver lo que trae. Y trajo un gran trabajo, la verdad es que tiene mucho mérito con lo mal que lo pasaron, porque fueron casi sin descansar, fueron 4 días agotadores, se salieron varias veces de la carretera y, en fin, que podía haber acabado la cosa muy mal. Pues tuvo fuerza y tuvo ganas de seguir grabando para contar esta historia. Porque cuéntanos, Agustín, ese trayecto, si ya el previo fue accidentado, el propio accidentado, decía yo al principio que era una especie de Granada-Dakar, París-Dakar, un rally complicado, ¿no? Es que ¿Cuántos días de trayecto son exactamente? Sí, son 4. Bueno, son 4. Normalmente son 5. Si quiere ir despacito y ir bien, pues 5 días, ¿no? Pero hay gente que lo hace incluso menos de 4 días, Pero eso es ir a toda pastilla y no es recomendable porque es peligroso, que también tiene que estar conduciendo de noche con sueño y tal, y eso es lo que
lo que suma. En carreteras complicadas, me imagino. Efectivamente, efectivamente. Es verdad que todo lo que es la parte norte de Marruecos y tal, las carreteras son muy buenas. Yo me sorprendí con lo bueno que eran las carreteras. Es verdad que cuanto más bajas ya se nota un deterioro mayor, pero las carreteras son bastante buenas, porque yo me imaginaba la carretera bastante peor. Entonces, pues, en ese sentido. Y luego en Mauritania también es dificilillo, porque si las carreteras del sur de Marruecos son peor, en Mauritania, imagínate, ¿no? Pero también hay muchas grandes obras que se están haciendo en ese sentido. Pero sí, es verdad que hay una franja, que es la franja entre Marruecos y Mauritania, que es la tierra de nadie, ¿no? Que es la zona esa que gestiona la ONU. Entonces son unos 4 o 5 kilómetros, no sé exactamente. Entonces pues, no hay carretera, son roca, arena, piedras y tal. Un verdadero rally, efectivamente, verdaderamente peligroso. Y de hecho, la mayoría cuando llega ahí hay como guías, como chavales que están allí con su coche, que ayudan a poder cruzar aquello. Porque si te sales, de hecho, además se ve bastante en el documental, es como un cementerio de coche que se han quedado tirado ahí. Pero sí, es un viaje, son 4 días. O sea, es bueno. Nosotros recomendamos que las familias senegalesas, sobre todo que no tienen medios, lo puedan hacer, porque un billete de avión te vale unos 600 euros. Entonces, de ese modo, 4 personas pueden ir con unos 300 y pico euros, que es lo que vale la gasolina. Y luego importante económica. Efectivamente. Entonces, pero sí, es un palizón. Eso hay que reconocerlo, es un palizón. Llegas realmente cansado. Por eso también recomendamos que el que lo quiera hacer, que se tome su tiempo. O sea, que no vaya corriendo, porque cuanto más prisa llevas, más peligroso es. Pero sí es muy interesante, porque también te encuentras con un montón de gente muy diversas que te ayuda. Una solidaridad que realmente me sorprendió también. Me sorprendió la solidaridad que hay en esa ruta. Porque es un viaje que hace más gente de lo que imaginamos, lo decía al principio, ¿no, Gustavo? Y de algún modo habéis creado, ¿no?, una plataforma, una startup que gestiona la posibilidad de aquel que quiera ir, pues no sé exactamente cómo funciona. Cuéntanos un poquito ese proyecto. De hecho el parte del proyecto del documental nació a raíz de eso, porque creamos una plataforma, una startup, como bien lo ha dicho, para facilitar la movilidad de los inmigrantes. Por ejemplo, lo que acaba de contar, ¿no? Los inmigrantes que quieran viajar y no tienen los medios, los recursos suficientes, pueden viajar sin mayores gastos. Pero no solamente inmigrantes, hay gente que quieren también hacer turismo de aventura, turismo y tal. Esa gente también, esa plataforma le puede interesar. Entonces, pero sí es verdad que está... Cuéntanos cómo se llama, cómo se puede contactar con... Se llama Teranga Go. Tenemos nuestra web, tenemos la página web y tenemos la aplicación también, y es funcional, ya ha empezado a funcionar. Y la idea era eso, la gente que no puede viajar por falta de medio puedan compartir coche. Es una especie de BlaBlaCar, por así llamarlo, ¿no? Efectivamente, pero tampoco no los hemos inventado, porque los senegaleses lo hacían, o sea, se llamaban y tal, y buscaban, y se encontraban y hacían los viajes juntos. Pero es que además, esa ruta, mucha gente pues piensa que es una ruta que ha empezado a hacerse hace 2 días. Se lleva 1000 años haciendo esa ruta. Con los almorávides, los almohades, lo hacían con camellos, se llama la ruta del oro. O sea, no es... Lo que pasa es que hoy en día pues no tenemos esa paciencia, ¿no?, de tirarte meses viajando, ¿no?, y tal. Pero sí, es una ruta que se hacía. O sea, no hemos inventado nada. Lo que hemos hecho es facilitar ese encuentro, facilitar que la gente que hace el viaje, que tiene coche, que va a viajar solo, pueda estar acompañado y pueda reducir su gasto.
que entonces pues, en economía colaborativa también viene bastante bien, y Gustavo seguro que puede añadir más cosas, que en eso sí sabe. Yo quería preguntarle a Gustavo un poco cómo te involucras en este asunto, ¿no? Cómo de algún modo, pues no sé si conoces a Agustín o conoces a más gente de este colectivo inmigrante, y cómo te involucras tú para entrar en Pues bueno, digamos que en este proyecto se ha juntado la trayectoria laboral, digamos, con mi admiración hacia el colectivo inmigrante, ¿no? En la agencia de comunicación desarrollamos aplicaciones, empezamos a desarrollar aplicaciones y me di cuenta de... Acento, ¿no? Acento de comunicación. Hacemos aplicaciones para niños infantiles, pero claro, se descargaban más de 2 millones de descargas en todos los países del mundo. Y vi que era una herramienta muy potente, sobre todo para este tipo, para estas personas, ¿no? Que están viajando tanto por todo el mundo y que siempre van agarrados a un teléfono. A Agustín le conocí grabando otro corto para Cruz Roja en Almanjayar, vive en Almanjayar, y como es encuadernador, en sus ratos libres colabora voluntariamente con chavales parados para enseñarles el oficio y a ver si tienen una oportunidad laboral. Y bueno, desde el principio congeniamos y empezamos de una relación de amistad, y bueno, cuando surgió esta idea de, oye, ¿por qué no hacemos alguna aplicación para migrantes? Le pregunté a él y me dijo, mira, nosotros nos buscamos para compartir viajes, en los viajes a Senegal, pero es por WhatsApp, el boca a oreja. Dice, a lo mejor con una aplicación, digo, claro, es que la idea es perfecta, es BlaBlaCar, como tú decías, por resumir rápidamente, para migrantes, en el que además puede participar cualquier tipo de persona que quiera viajar entre África y Europa. Y bueno, pues de esto que, pues venga, a ver si lo hacemos. Surgieron cosas de prisa, sobre todo la Universidad de Granada selecciona el proyecto nuestro y la Escuela de Informática colabora con nosotros, sobre todo a través de Rosana, profesora de la Escuela de Informática. Y empezamos a desarrollar la aplicación, y bueno, pues ahí la hemos empezado, está desarrollada ya plenamente, ya está en la aplicación tanto para iPhone como para Android, y hay un momento en el que decimos, es que esta historia está muy bonita y hay que contarla, y dijimos, pues vamos a hacer el documental. Así surge todo. Tú has dicho en algún tráiler que aparece por ahí que como periodista que eres siempre prefieres preguntar que responder, pero que a veces ser parte de la respuesta es apasionante, ¿no? Sí, es verdad. Pues sí, yo como mejor me siento es como periodista, preferiría estar en tu lado antes que en el mío. Y hoy te ha tocado ahí. Yo también, y no soy periodista. Pero es verdad que nuestro trabajo a veces te acerca oportunidades de ejercer otras cosas que jamás te habrías planteado que las quieres hacer. Y con Agustín, que además es muy fácil trabajar con él, pues ha surgido esta oportunidad, y muy contento, la verdad, de eso, de nadar en otras aguas que a veces son pantanosas, porque dices, ¿qué pinto yo aquí? Si yo tampoco... Pero que está resultando una historia muy hermosa, muy hermosa. Una historia que se estrenó la semana pasada en Granada, y que ha tenido también ya algún tipo de repercusión, ¿no? En festivales, encuentros, premios, ¿no? La estrenamos en la Biblioteca de Andalucía la pasada semana, y de verdad con éxito de público apabullante, no cabía más gente, nos sentimos súper arropados, y es verdad que este vídeo lo presentamos a un concurso europeo de periodistas contra el odio, y nos hicieron una mención honorífica, lo cual nos avala sobre todo a la cantidad de gente que ha colaborado con nosotros. Y bueno, ahora se trata de moverlo por festivales de todo tipo. Esperamos que en el Festival Cine del Sur lo incluyan en la programación y se pueda ver. Es un marco ideal, ¿no? Para este tipo de para nosotros es un honor. Y luego también, gracias a una colaboración con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, lo van a traducir al inglés y al francés con el fin de venderlo por televisión de todo el mundo. Así que es un poco los caminos ahora que quiere seguir el documental. Es obligatorio preguntarte, Agustín, llevas 17 años, ¿no? en España, y preguntarte por ese otro viaje que hiciste pues hace 17 años, ¿no? Y que te llevó a España. Me gustaría que nos contara un poco en qué circunstancias fueron y qué empuja a un senegalés como tú a abandonar tu casa, tu lugar de nacimiento, tu familia, tus amigos, y plantarte en Granada. Yo que lo estaba mirando porque como esa pregunta suele venir. De hecho, cuando
voy en los institutos para hablar con los chavales, siempre me lo hacen. Y lo suelo decir, yo he venido nadando. Crucé el estrecho, ¿conocéis a David Meca? Sí, sí. Él cruzaba antes que él y los chavales flipan, ¿sabes? Alucinan en colores. Pero para un poco extender un poco la atmósfera, ¿no? No, yo viajé en el 98 a Portugal, a Lisboa. Entonces ahí estuve unos casi 2 años y en el 2000 es cuando me vine a Granada. Pero sí, salí de África como la inmensa mayoría de los africanos, con ese sueño europeo de llegar y triunfar. En realidad, en mi caso, yo no pensaba estar en Europa más de 2 años, porque pensaba que voy a trabajar y voy a poder volver con un ahorro y seguir o montar un negocio, seguir y tal. Pero también como me pasó como a la mayoría. Tú llegas y te encuentras con una situación completamente distinta a la que estaba pensando, la que soñaste. Y te tienes que volver a replantearte un poco todo. Y eso ha sido mi caso. De hecho, por eso, como en Portugal, ya mis visados habían caducado. Y entonces, no sé si os acordáis, estaba Aznar con la regularización, la famosa regularización masiva, que eso con el efecto llamada, el follón que se montó. Entonces, o sea, soy hijo del efecto llamada, para decirlo de alguna forma. Entonces, cuando vine, más que nada, para regularizar mi situación, porque si no tiene los papeles, no puede volver. Es que incluso, aunque tú tengas dinero, no puede volver, porque luego ya no puede volver a entrar. Efectivamente. Entonces, los papeles eran fundamentales. Perversiones de las leyes de extranjería, ¿no? Efectivamente. Entonces, los papeles eran fundamental para mí. Entonces, me arriesgué. Y de hecho, cuando venía a Granada, no conocía a nadie. Había mandado mis documentos para adelantar los trámites y tal. Y el único señor que me lo presentaron y tal. Y pensaba que voy a estar de paso porque tenía amigos en Navarra. Y iba a seguir. Y dio eso, la casualidad de la vida, que se liaron los papeles, y me fui quedando. Y hasta hoy no se me echa ni con agua caliente. Han pasado 17 años. Pero sí, luego me regularicé enseguida y empecé a trabajar en Cáritas. Y en ese aspecto, pues muy agradecido porque, sobre todo con el tema de la crisis, yo creo que pocos inmigrantes han tenido la suerte o la providencia ha querido que estén en el lugar que estoy. En ese aspecto, pues, teniendo trabajo y salud, pues muy feliz en ese aspecto. ¿Qué visión hay en Senegal, entre la gente más joven, de ese sueño europeo? ¿Es tan artificial esa visión sobre la realidad luego de Europa como pueda parecer? Sí, diría sí. Y también añadiría que fíjate, es que la misma impresión o la misma idea que el africano tiene de Europa, como un Eldorado, esa visión es la que el europeo tiene de África, como si fuera todo selva y tal, pues te preguntan por los leones, por los elefantes, ¿sabes? Hay un doble desconocimiento, ¿no? En los dos sentidos. Efectivamente. Es cierto que yo creo que la inmensa mayoría cuando llegamos, pues nos llevamos un palo, porque no tiene nada que ver con la realidad, absolutamente nada que ver con la realidad. Pero es verdad que también el inmigrante no va donde quiere. Va donde piensa que va a tener oportunidades. De hecho, la inmensa mayoría de los amigos con la que llegué aquí, algunos se han ido a Inglaterra, otros han vuelto a Senegal, o sea, porque en realidad no tiene nada, no tiene raíces que te atan en el sitio donde vas, va por trabajo. Y si no encuentra trabajo, va a otro lado. Pero también yo creo que Europa se beneficia un montón de esa inmigración, porque suelen ser gente preparada, gente joven y sana, que aportan a la economía europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gran perdedor es África, en ese sentido. De hecho en algunas conferencias, a veces se habla de robo sistemático de cerebro, porque toda esa inmigración a nivel de la Unión Europea está bastante controlado, con el tema de la inmigración selectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, un médico africano no necesita todo ese papeleo
o no necesita coger un cayuco o una patera para venir a Europa. ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces, pues, los africanos seguimos pensando que Europa es un Eldorado, pero también yo creo que África va a sorprender, porque los últimos años es el continente que más ha crecido. Cuando se habla de África, solamente se suele referir a su materia prima. África también tiene un potencial bestial, la juventud, gente preparadísima. Y eso yo creo que va a dar un impulso muy grande a África. Es verdad que a nivel de política hay muchísimas cosas que hay que rectificar, hay que madurarlas y tal, pero tengo mucha fe. De hecho, en el documental comento que los que estamos aquí, los inmigrantes que llevamos mucho tiempo, lo único que queremos es volver para trabajar en nuestra tierra, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y yo sigo insistiendo en eso. Y que a mí me pregunta por una cosa y me voy por los ceros de Úbeda. No, pero muy interesante lo que nos cuenta Agustín. Habla de un sueño europeo, ¿no? El sueño europeo que tienen muchos africanos. Como existe el sueño europeo, cruzando el charco está el sueño americano, el sueño de los migrantes latinoamericanos que cruzan México, atraviesan en un tren, aquí son las pateras y es un tren terrible que se llama la Bestia, mueren muchos de los que llegan. Un sueño que ahora se topa además de los problemas que trae, con un muro que se llama Donald Trump. Nos rasgamos las vestiduras en Europa quizá por ese muro que se quiere construir, pero aquí tenemos una valla, tenemos concertina, ¿no? Tenemos algo también terrible, ¿no? Sí. No, es que además a mí lo que más gracia me hace es que la valla es que sea socialista como Partido Popular, todo lo que han pasado, todos los gobiernos que han pasado, han incrementado la construcción de la valla. O la política antimigración, porque y de hecho llegaron a exteriorizar las fronteras, porque lo que hicieron mucho, construir centros de retención para inmigrantes en países limítrofos, o incluso corrompir gobiernos fuera de la Unión Europea para impedir el paso de los inmigrantes. Yo creo que el mundo, tiene que tender a esa fluidez. Sería muy, no sería bueno por mi parte pretender que no haya fronteras. Sería demasiado pretencioso pretender que no haya fronteras. Pero la misma vara de medida que se hace para que un europeo pueda emigrar, que también los africanos tengan esa oportunidad. Cuando un europeo quiera ir a Estados Unidos, a África, no se le pide tanto papeleo, no se le tal. Pero un africano es que se le imposibilita la posibilidad de viajar en condiciones humanas, porque lo que estamos viendo, eso no son viajes, eso es jugarse la vida a la ruleta rusa. Pero sí, es verdad que cuando uno no está desesperado, el instinto de supervivencia supera todos los miedos que tú puedas tener. Porque no solamente tú, está tu gente. Es que además, si ve que mi vecino, que ha hecho el viaje, que se ha arriesgado, y que gracias a eso su familia está bien, está medianamente bien, ¿cómo que te ves que, y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces tiene que haber una política de migración más, no diría más hacia los gobiernos, ¿no? Pero tienen que dar la oportunidad a esa gente de trabajar en su pueblo, de desarrollarse, porque sigo diciendo que África tiene mucha oportunidad. Mucha materia prima. En África está todo por hacer. Por eso digo que África es el continente del futuro. Está todo por hacer, pero hay que permitir que eso se haga. No se puede, muchas veces con nuestras políticas, con las políticas europeas, a veces se impide ese desarrollo. La cooperación internacional está muy bien, la ayuda económica está muy bien, pero llevamos
60 años con esa misma política y nada ha cambiado. Entonces, en algo estamos fallando. Entonces, hay que volver a replantearse todas esas políticas internacionales, la política de migraciones, que no sea una política mercantilizado, porque nos interesa que se vengan. Cada vez se habla más de libre circulación de mercancías, pero de las personas se habla poco, ¿no? Efectivamente. Y cuando me refiero a mercantilizar la inmigración, me refiero a que si interesa, si necesitamos mano de obra, le dejamos que entren. Y si no la necesitamos, hasta los refugiados, se lo impedimos, teniendo en conciencia todo lo que Europa ha tenido que refugiarse, porque Europa también ha sido uno de los países, no solamente de lo que más han emigrado, porque han emigrado, han sido refugiados. Tal. Entonces, hay que también pensar en la historia europea, pensar en nuestro momento difícil, que también ha habido gente que ha ayudado, que nos han permitido que podamos instalarnos, ¿no?, en otro sitio más pacífico. Porque todas estas dificultades de las que habla Agustín, Gustavo, todos estos impedimentos cada vez mayores para una migración un poco más libre o que dé más oportunidades, tienen mucho que ver también con los prejuicios, con el desconocimiento, con el miedo a lo otro y a lo desconocido, y también con el egoísmo, ¿no?, de las sociedades europeas como la española, ¿no? Claro. Yo, mira, cuando iba a viajar a Dakar, me puse un poquito en su piel y tenía la suerte de que iba para volver seguro, de que soy blanco en principio bien, todos los papeles súper fácil para ir, dinero si me pasa algo, o sea, ya. Y sentía el vértigo de ¿dónde voy? Así que imagino esta gente, bueno, no, yo creo que no puedo llegar a imaginar lo que es estar obligado a salir de ahí por narices, sin idioma, sin dinero, sin destino seguro, sin fecha de vuelta, dejando absolutamente todo. Yo invitaría a todas las personas a hacerse esta reflexión y nada más que a mirar a los que son otros con esa reflexión, ¿no? Hubo un amigo nuestro que llevó el niño al documental, al estreno, y nos contaba el amigo que al día siguiente se había despertado el niño, 8 años, y le decía, es que es verdad, papá, porque ellos tienen la dificultad que nosotros no tenemos. Es que es tan obvio que en fin. Pero más que dar respuesta, con el documental queremos escuchar las reflexiones de Agustín. Y plantear preguntas también. Escuchando las reflexiones de Agustín, ya está, no queremos sentar cátedra. Pues de todo eso que hemos estado hablando aquí, estos minutos, se nos acaba el tiempo, ha sido una charla muy agradable, pero de todo eso, de migración, de viaje, de oportunidades y en definitiva de la lucha del ser humano por buscar una vida mejor, de todo eso habla este documental. No se puede ver todavía, creo, ¿no? En internet no está colgado, claro. Tiene un ciclo ahora de festivales que seguro va a ser muy exitoso. Esperemos que además en Cines del Sur, como decíais, se pueda ver, que en junio, ¿no? Sí, la semana de junio. Y nada, agradeceros de verdad vuestra presencia hoy aquí en TF7 y enhorabuena realmente por ese trabajo con el que habéis demostrado que con un teléfono móvil, si hay una historia buena detrás, se puede contar. Pero la programadora hizo un trabajazo, porque bueno, los editores siempre tienen mucho que ver en el éxito de un trabajo de este tipo. Yo no estaba muy seguro del material que había traído, así que sí, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. حد يوثق عليا